Saludos, muy buenos días desde la República Dominicana en este 30 de mayo del año 2024, en el que recordamos, por supuesto, los 63 años ya de que el dictador Rafael Leónidas Trujillo, subido en su carro Chevrolet y junto a su chofer Zacarías de la Cruz, salieron rumbo a San Cristóbal sin imaginar siquiera que terminaría precisamente en el baúl de un carro y que sería que se dirigía hacia el ocaso, sería ya su último día de vida, de una muerte planeada durante meses por un grupo de hombres que, a pesar de tener cercanías con él, se sentían asediados por los crímenes que cometía, los abusos que se cometieron aquí durante más de 3 décadas y que causaron un sufrimiento terrible al país. Un grupo de acción encargado del deceso del dictador, que estuvo conformado por 9 hombres que fueron, ustedes conocen: Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz y Antonio Inver Barreras, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Estrella Sadalá, Pastoriza, Oscar Tejeda y el teniente Amado García Guerrero. La verdad que fue el final de una época de oprobio durante esta dictadura del jefe, como le llamaban, donde el país vivió recurrentes crímenes, de recurrentes violaciones, y siendo de las más recordadas, en este caso, el asesinato de las hermanas Mirabal Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas junto a Rufino de la Cruz también, que era su chofer. Denominada la matanza de Perejil, hay que recordar el asesinato de 15 a 20.000 haitianos, utilizando como excusa solucionar los problemas de la migración ilegal, y así como esos tantos y tantos actos de oprobio cometidos por el tirano Rafael Leónidas Trujillo, que a veces es enervante cuando uno escucha gente que hablan de que deberíamos devolver aquí en esta República Dominicana nuestra a los regímenes de fuerza. Hay que no mirar hacia la historia, hay que no sentir aún en la distancia y padecer todo el oprobio y toda la represión que se produjo aquí, todos los asesinatos. Muchos hablan, no había corrupción. No había corrupción, porque el único corrupto era Rafael Leónidas Trujillo. No había asesinatos, claro que habían asesinatos que venían desde las mismas entrañas del poder. Entonces, mucho cuidado con eso cuando nosotros, sobre todo cuando nosotros miramos lo que está pasando en la coyuntura actual, cuando vemos la situación de los partidos, cuando vemos el accionar de nuestros políticos, que si bien es cierto, están muy distantes, ni por asomo sería comparable la posibilidad de que puedan asumir regímenes de fuerzas ni dictatoriales, pero lo que se puede colar en el interín frente a esa fragilidad que a veces da la repetición de situaciones, de gobiernos corruptos, de gobiernos irresponsables, debemos pensar qué fue lo que vivió el país hace 63 años, que es lo que hoy se conmemora en República Dominicana. 30 de mayo 1961, 30 de mayo 2024. Mientras tanto, señores, retrotrayéndonos a lo que ocurre en este momento, la situación todavía parece que vamos a hablar mucho, aunque ayer decía que nosotros nos tenemos que abocar a una serie de temas que tienen que agotarse rápidamente, y comenzamos en conversaciones respecto al tema de la reforma fiscal. Pero bueno, los traspiés que se siguen dando en los partidos, por ejemplo en el de la Liberación Dominicana, ahora parece que ante la resistencia de la salida del líder, entrecomillado líder de esa organización, que es Danilo Medina, circulaba en el día de ayer una carta en la que se pide desesperadamente que Danilo Medina, bueno, pues por supuesto, viene de parte y firmada por muchos dirigentes de esos mismos que tú desde hace tiempo no los ves ni en los centros espiritistas, pero que sí fueron grandes beneficiados de esos gobiernos muy corruptos, por cierto, de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Y ahora parece como que es la única forma de sobrevivir, que le están pidiendo a Danilo Medina que se sacrifique y que se quede en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Y si eso no viene
desde los mismos litorales del propio Danilo Medina, que todos sabemos, a mí por lo menos me sorprendió muchísimo cuando yo vi en esa reunión que se realizó el pasado lunes que tanto el presidente como el secretario general deponían sus cargos, sus puestos de dirección para dar paso a esa sangre nueva, vigorosa, inteligente, dinámica, que sí la hay en el Partido de la Liberación Dominicana, para darle paso. La verdad, yo lo tomé con pinza y no dudo que eso que se puso a circular, porque todas esas son estrategias, a veces un poco chapuceras, ¿no?, de los partidos políticos, pidiendo que Danilo Medina se mantenga en el control de lo poco que queda del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de la gran derrota que padeció en las pasadas elecciones, y de las que, claro, por supuesto, en un intento de zigzagueo, pues trata de responsabilizar a otros y no mirar hacia dentro del partido. Cuando yo escucho que dentro de los argumentos, tanto de la Fuerza del Pueblo como el del Partido de la Liberación Dominicana, se habla de que, que en campaña se corrió el dinero, se compraron gente, se invirtió dinero del erario, que yo no dudo en absoluto, porque vaya, no nos confundamos, yo no estoy defendiendo acciones y prácticas de ese tipo que tienen que ser erradicadas en el país desde hace muchísimo tiempo, y quienes las cometan hay que recriminar y hay que señalar y hay que protestar, levantar protestas respecto a eso. Pero óyeme, cuando tú te pones a pensar lo que había voceado hace ya un buen rato el expresidente Leonel Fernández en Nueva York, de que eran 44.000 millones que tenía dispuesto para la candidatura de Danilo Medina, en un momento en el que el país a su salida tenía un déficit fiscal que rondaba los 200, tú dices, bueno, no es que hay que justificarse en el tiempo, pero el tiempo transcurrido ha sido muy poquito como para que se nos olvide ese tipo de cosas. Y eso, en lo que toca al Partido de la Liberación Dominicana, que parece que va a dar como muchos traspiés todavía, yo pensaba que iban a seguir en la línea correcta en aras de que prevaleciera esa organización política, que a mí me parece sano, saludable, que se puedan mantener, ¿no? Claro, haciendo la debida introspección, las debidas críticas y por supuesto reforma de las organizaciones políticas, pero evidentemente que las cosas no van a ser tan fáciles ni tan suaves como pensábamos al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, como sabemos, siempre se aferró con mucho frenesí a las siglas de su partido, y eso por razones muy particulares, no solamente por muchos funcionarios de él, que hay expedientes de corrupción que se están conociendo, que por cierto ya se va a conocer el juicio de fondo del caso Pulpo, en el que está involucrado uno de los hermanitos de Danilo Medina, y estamos hablando de Alexis Medina Sánchez, sino porque, bueno, esa trinchera también procura para prevalecerse a sí mismo. Y en el caso de las demás organizaciones políticas, esperemos todo lo que podría ocurrir con el tema de la Fuerza del Pueblo, pero en el mismo Partido Revolucionario Moderno, de la que conversábamos esta semana, que ya se está hablando de los aspirantes a la presidencia de la República para el 2028, que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, están en todo su derecho, porque la Constitución no se lo prohíbe, pero lo que sí, por ética y decencia, no sería conveniente, sería que esos aspirantes deberían de ir olvidándose, ¿no? Y lo dijo claro el presidente de la República, de las funciones públicas que solo servirían para aprovecharse de su condición y, con el apoyo del presupuesto nacional, crear las estructuras para promover sus candidaturas. Es momento de que se complete lo que había prometido y de lo que había hablado el presidente Luis Abinader respecto a una serie de reformas. Falta mucho por hacer, y yo creo que lo único que garantizaría precisamente las candidaturas exitosas de todos esos aspirantes sería que se pusieran a trabajar, que se pusieran a gobernar y a honrar todos los compromisos y a avanzar este país en este tramo de 4 años. La única manera de que se pueda garantizar la igualdad en las condiciones entre los competidores, que eso es también democracia, pero que sobre todo debe evitar que la sucesión presidencial se pueda convertir en un ruido que venga a acompañar el
el segundo mandato del presidente Luis Abinader hasta el 2028, además de ser un motivo también de muchas tensiones y de muchas confrontaciones en el partido de gobierno. Por tanto, no se crean ustedes que las cosas podrían estar o van a estar muy fáciles tampoco. En el PRM se puede asegurar que el presidente Luis Abinader, según dicen, ya se ha reunido más de una vez con los presidenciables. Entonces, yo dudo que desee que esos presidenciables y que desde ahora empiece esa carrera, bueno, pues tengan vínculos, ¿no?, con el erario público. Entonces, ni hablar, ni referirnos, ni detenernos en algunos nombres, aunque es requete sabido que cuando están las ambiciones políticas, porque eso sí lo sabemos de por medio, mucha gente no le presta mucha atención a los consejos, y yo creo que hay que escuchar a la gente, hay que esperar que el presidente Luis Abinader, que ha tenido la habilidad y también el liderazgo por mantener ese partido unido con toda la tradición que conocemos del PRD, ahora del PRM, que al final, aunque es una estructura en lo formal distinta, son los mismos que vienen arrastrando desde ese histórico PRD, que sabemos cómo se manejó en el tiempo, alejando esos fantasmas del pasado, deben apartarlo del PRM y mantenerse a raya, ¿no?, con sus aspiraciones, y la razón para eso es bastante sencilla. Que los tantos problemas sin resolver, señores, que tiene este país, no es justo que nosotros le entreguemos y le agreguemos otros al de los políticos que se creen presidenciables, alándose las greñas, que es lo que podría ocurrir por una candidatura, para lo que muy pocos o tal vez ninguno tienen ni siquiera los médicos suficientes. Concentrémonos a avanzar el país y mirémonos en los espejos que tenemos en el pasado, de lo que venimos desde divisiones, más divisiones, y como si fuera poco, y hoy nos los recuerda el día, una dictadura de las más férreas que se han conocido en América Latina. Vamos a pedirle que le den like en este día que es de Corpus Christi. Señores, es un día feriado, pero no quise dejar pasar este contacto con ustedes para reflexionar sobre algunos de los temas que hemos conocido durante esta semana. Compartan, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube, y como siempre, reconocer a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC, muy cerca de usted, una Medicar GBC. Suscríbanse, y si no lo han hecho y desean también hacerlo, a patreon.com/soyvonferrer, así estaremos muy agradecidos. Muy buen jueves Corpus Christi para todos y para todas.